se van a reflejar, ¿no?, en todo lo que nosotros vamos a lograr más adelante. ¿Ok? Muy bien, chicos. Bienvenidos. Uy, por ahí está levantando la mano, dice. Sí, cuéntame. Sí, profesora Milagros. Parece que su audio se le escucha muy bajo. Algo ha Uy, sucedido. cuidado. ¿Se me escucha ahora? ¿Mejor? Sí, ahora un poco mejor. Parece que está un poco lejos, alejado. Igual, cualquier momento que se me configure, por favor, chicos, tengan la confianza de estar firme para que yo pueda también calibrar el audio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bienvenidos a la clase. Como comentaba muy bien, muchísimas gracias por su puntualidad. Hoy es nuestra última clase de 2 semanas que han sido muy ricas en aprendizaje, sobre todo el tema de reclutamiento y selección. Por ahí hemos tocado quizás algunas aristas, por ahí habremos visto de modo un poquito más circunstancial el tema de bienestar, experiencia de empleado, pero nos hemos centrado en nuestro curso y el tema principal ha sido reclutamiento y selección de personas. El día de hoy vamos a ver el control de gestión en los procesos de selección. ¿De qué manera gestionamos, controlamos que nuestros procesos de selección, nuestro proceso de reclutamiento sea el más eficiente, sea el mejor siempre? ¿Ok? Vamos a ver los indicadores y también qué herramientas tecnológicas podemos utilizar para optimizar estos procesos. Pero antes, como siempre, y ya que es nuestra última clase, me gustaría saber cómo estamos llegando, qué tal nos ha ido la semana, qué tal nos ha ido el día viernes, si están cansados, entusiasmados. Uy, nada. ¿Se me escucha ahora, chicos? Ok, Alejandra, muchas gracias por comentarme. Voy a estar así, discúlpenme si estoy así con el audífono y el micro así. Parece que el micro de la nada, ¿no?, nos saboteó en nuestra última clase. Cosas técnicas que a veces pasan, pero nada. Igual me avisan cualquier cosilla y como les decía, vamos comentando cómo estamos llegando hoy a clase. Si nos sentimos entusiasmados, llenos de energía porque ya estamos culminando nuestro curso de reclutamiento y selección. Si estamos llegando cansados también. Por ejemplo, yo he tenido una semana que ha sido intensa. Esta semana parece que todo se ha activado. Así que por ahí sí llego un poquito exhausta, pero animada, feliz y comprometida por esta clase. Un poco cansada. Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno es que mañana fin de semana, para los que trabajan sábado, un poquito más de esfuerzo, y los que no trabajan y hoy ya culminó su jornada laboral, pues a disfrutar y a descansar. Muy bien, ya son 8:07, así que vamos iniciando nuestra clase. Si por ahí se conectan más compañeros, les vamos comentando. Como bien comentaba, chicos, el día de hoy nuestra clase se trata de los indicadores de gestión de los procesos de reclutamiento y selección. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar un poquito lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada ya vimos el tema de cierre de los procesos, ¿no? Cuando nosotros iniciamos las primeras clases, veíamos un poquito la importancia del reclutamiento, de selección, cómo hacemos el reclutamiento, qué tenemos que tener en cuenta, el proceso de selección, los distintos tipos, las distintas herramientas, etapas para el proceso de selección. Y cuando ya por fin tenemos al candidato elegido, por fin hemos cerrado nuestro proceso, hemos cubierto la vacante, que son términos que siempre se utilizan en el mundo de reclutamiento y selección, nos toca hacer la negociación. Eso fue lo que vimos en la sesión pasada, justamente, donde vimos estrategias donde podemos negociar con los candidatos, asegurando que este candidato acepte trabajar en la empresa.
para que se quede satisfecho, se quede feliz y tengamos un buen inicio de la experiencia del empleado, ¿no? Vimos que esto era crucial, porque si no gestionamos bien este momento, podemos perder al candidato y todo el esfuerzo llevado a cabo en el proceso de selección, pues se va y tenemos que reiniciar, lo cual tiene consecuencias de más costos, más tiempo y obviamente nos genera insatisfacción. Luego de este tema de negociación, vimos cómo es una propuesta de trabajo, cómo tenemos que hacer la oferta para que sea atractiva, para que tenga toda la información posible que pueda justamente impactar en la experiencia del candidato del futuro empleado. Vimos información que era importante, no sé si recuerdan qué detalles estábamos colocando o que sí o sí deben colocar en la propuesta laboral. Por ahí vimos que era importante colocar obviamente el nombre del puesto, condiciones como el tipo de contrato. Ya en algún curso de legislación laboral seguro estudiarán, revisarán sobre los distintos tipos de contrato, ¿no? También el tiempo, la jornada laboral, los horarios también saben colocar en este tipo de oferta de trabajo. ¿Ok? Esos datos eran los más importantes, el salario, condiciones de las vacaciones, si cubre por ahí EPS o E-Salud. Bueno, E-Salud cubren todos, pero EPS, ¿no? Si existe algún beneficio, etcétera. Entonces, vimos un poquito de la oferta de trabajo, la negociación y finalmente el proceso de incorporación, cuando ya este candidato se convierte en un empleado, se convierte en el empleado de la compañía que tiene que tener la mejor experiencia, que tiene que entender que desde el minuto uno justamente está pasando a la empresa y por lo tanto también tiene que generarse un sentido de pertenencia, de lealtad y de compromiso para que así no exista rotación, no exista una rotación temprana, una rotación no deseada, ¿no? Imagínense que se nos va a la semana, a las 3 semanas, obviamente que va a repercutir en nuestro desempeño, en nuestros indicadores, que justo hoy vamos a revisar, y en cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos de elegir a los mejores, elegir a los candidatos que realmente hacen match con la posición para que estos puedan quedarse más tiempo y que obviamente nuestro proceso de selección sea exitoso desde el primer día. ¿Ok? Muy bien, eso fue lo que vimos, chicos. Y como comentaba, para los que acaban de llegar, los que se están conectando recién, ahora nos toca nuestro tema de justamente la importancia del control de la gestión del proceso de selección. ¿Cómo nosotros controlamos que el proceso de selección sea eficiente, sea óptimo, que realmente estemos haciendo un buen proceso de selección? El día de hoy vamos a entender esa importancia de cómo tenemos que hacerlo, para qué y por qué tiene que estar implementado ese control. No solamente vamos a reclutar por reclutar, tenemos que tener una meta, un sentido transversal en todos nuestros procesos de selección. ¿Ok? Vamos a identificar también todos los procesos o los indicadores claves de rendimiento, los muy denominados o conocidos KPIs, que quizá ustedes ya utilizan, han escuchado, han quizá diseñado KPIs en sus procesos de selección. Entonces, hoy vamos a recordar y vamos a identificar estos indicadores clave, su importancia, cómo lo usamos y por allí vamos a revisar algunos ejemplos para que nos pueda dar más visión de cómo realizar. También vamos a ver algunas herramientas tecnológicas que optimicen toda la gestión, que nos ayuden a que la gestión y la eficiencia de nuestro proceso de selección sea el mejor. Y finalmente vamos a encontrar cómo se puede medir y mejorar la eficiencia continuamente. Nosotros vamos a ver que
va a dar justamente información tanto cuantitativa como cualitativa que nos va a brindar la mejor estrategia para que siempre estemos en la mejora continua, dando, iterando y que nuestros procesos siempre se ajusten a la realidad y al contexto que atraviesa nuestra empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acompáñenme a justamente entender un poquito más del proceso de gestión de control y sobre todo, qué estrategias vamos a ir utilizando. Para ello, me gustaría definir un poquito qué cosa es gestión de control. Gestión de control usualmente se utiliza como una práctica sistemática de evaluación y de optimización. Vamos a evaluar y optimizar para que de forma constante todos los procesos, todas las interacciones, todos esos puntos de contacto a lo largo de todo el proceso de reclutamiento y selección sean evaluados y sean optimizados. ¿Cuál es el objetivo de una gestión de control? Pues asegurarnos que la experiencia laboral del empleado, del candidato futuro empleado, sea la más positiva, sea la más atractiva y también la más efectiva. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Si nosotros no hacemos una gestión de control de nuestros procesos, especialmente de lo que nos atañe a nosotros, reclutadores de reclutamiento y selección, pues nuestra práctica, nuestro proceso puede quedar desfasado, puede quedar desactualizado, lo cual no va a reflejar la realidad al momento de hacer nuestro filtro, de hacer nuestro proceso de selección. Y en lugar de tener a los mejores candidatos, pues vamos a tener candidatos que no están preparados y que no han sido elegidos de la mejor forma posible. Por ello, tenemos que siempre estar ajustando nuestros procesos de evaluación, de filtro, de entrevistas y de todos los aspectos que componen el proceso de reclutamiento y selección que hemos revisado en las clases pasadas. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues hoy vamos a revisar un poquito de cómo lo hacemos. Igual, antes de revisarlo a profundidad, cuéntenme, ¿cómo se imaginan que se evalúan los procesos de reclutamiento y selección? ¿Ustedes han evaluado sus procesos alguna vez? ¿Tienen alguna idea? Pues ahí me pueden comentar en nuestro chat del Meet. ¿Cómo podemos evaluar estos procesos de selección? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden preguntar? También puede ser. ¿A quién pueden preguntar? ¿Cómo evaluamos nuestros procesos de reclutamiento y selección? ¿A quién podemos preguntar? ¿Qué preguntamos? ¿Qué herramienta utilizamos? A ver, saberes previos antes de pasar a explicar un poquito más. Pueden comentar en nuestro chat. Más fácil. ¿A quién tendríamos que preguntar para encontrar información valiosa de nuestro proceso de reclutamiento y selección? ¿Qué piensan? Muy bien. Entonces, por ahí podemos preguntar al candidato que acabamos de hacer ingresar a nuestra incorporación. No sé si recuerdan, en la clase pasada justo veíamos un flujo de contratación y en el último paso de su flujo, de este ejemplo que les traje, decía encuesta de satisfacción del proceso de selección. Entonces, el último paso justamente era preguntar a cada persona que ingresaba, que había completado todo ese flujo, que había tenido la experiencia de candidato, cómo se habían sentido en el proceso, ¿no? ¿Qué
necesitaban, desde su punto de vista, mejorar en qué etapa, ya sea la etapa de pruebas psicológicas, entrevistas, por ahí quizá la etapa de las dinámicas grupales, o una etapa que tuvo mayor organización, mayor sistematicidad, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí, en el fin de nuestro flujo del proceso de reclutamiento y selección, donde podemos aprovechar para evaluar cómo ha sido nuestro proceso de selección. Si realmente ha sido un proceso de selección efectivo, si tenemos oportunidades de mejora o quizá tenemos solo fortalezas. Al final, esta iteración nos va a brindar información rica que nos va a ayudar a gestionar una mejor, una mejor experiencia del proceso de selección y también ajustar nuestro proceso. Por ahí podemos encontrar en las encuestas que algún candidato nos puede mencionar que la plataforma de las pruebas psicológicas es muy lenta, que no le permitía subir todas sus respuestas como él deseaba, en el tiempo que deseaba, o que quizá tenía muchas preguntas. No sé si ustedes alguna vez han participado en este tipo de procesos donde tienen no solo uno o dos test psicológicos, sino tienen como 10 o 15 test psicológicos, ¿no? Entonces son demasiados, por más que sean 10 minutos cada uno, tienen muchas preguntas y eso también cansa al candidato. Entonces, nosotros también con esa información, al momento de hacer esta evaluación, esta gestión de control, podemos optimizar, podemos elegir y tomar decisiones con información justificable. Nosotros cuando estamos en algún proceso, en alguna mejora, no podemos tomar decisiones sin tener en cuenta esta información, sin tener en cuenta la justificación. ¿Ok? Entonces, como bien comentaba para los que se acaban de unir, los que acaban de llegar por ahí, el día de hoy nuestra clase es sobre la gestión de control en el proceso de reclutamiento y selección. Estamos viendo cómo nosotros medimos la eficacia, evaluamos y optimizamos nuestros procesos de manera continua. Esto tiene que ser continuo, no es porque lo hago una vez, ya encontré y se queda ahí. Esto es continuo, iterativo y es un proceso cíclico donde nosotros vamos tomando decisiones, vamos cambiando y obviamente no es fijo nuestro proceso de selección, sino más bien se va a optimizar. ¿Ok? Muy bien. Continuando. Por acá yo traje este cuadrito que nos brinda un poquito de información en el lado de la evaluación, ¿no? Y cómo nosotros, a partir de la evaluación, podemos realizar, podemos planificar, ¿no? Acciones que nos ayudan a mejorar y a ser más eficaces. Entonces, supervisar y evaluar continuamente el proceso de selección nos va a brindar un cumplimiento de los objetivos en el lado de tiempo, costo, calidad y experiencia del candidato. Es muy importante también justamente medir la experiencia del candidato. Por ahí me pueden decir, profesora, pero usted solamente está tomando, en el ejemplo anterior que nos han mostrado, usted solamente está tomando en cuenta la experiencia del candidato que ha sido elegido. Entonces puede tener cierta desviabilidad social, ¿no? En el momento de el recojo de sus respuestas. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Tú, mientras vas haciendo tu proceso de selección, a los candidatos que quizá no llegaron a pasar el proceso, no llegaron a ser elegidos en la etapa final, en las últimas etapas, también les puedes hacer llegar una encuesta de experiencia del candidato, donde también vas a tener información que te brinde justamente información más ajustada a la realidad y que no tenga el sesgo de la deseabilidad social. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito lo que podemos hacer en el caso de la evaluación. En nuestro caso, estamos viendo que es importante para que justamente prevengamos errores,
nos aseguremos del cumplimiento de objetivos y también cerremos esas oportunidades de mejora que podemos tener. Como todo proceso, siempre va a haber oportunidades de mejora, siempre se puede hacer algo mejor. Entonces, yo les recomiendo que cuando tengan su proceso de selección, no se conformen solamente con tenerlo listo, hacerlo, sino también evaluarlo continuamente. Definan qué meta, qué oportunidad de mejora quieren mejorar, quieren corregir, definan cómo lo van a hacer, planifiquen, ejecuten y finalmente vuelvan al proceso de evaluación continua. ¿Ok? Ese es un lado, tenemos que tener ese mindset, ese chip de evaluación. A veces tenemos miedo de que nos evalúen, pero al final la evaluación siempre nos va a dar información importante sobre cómo se están haciendo las cosas. Si no evaluamos, no sabemos si realmente lo estamos haciendo bien o mal. Y al final, esa información es importante para nuestro propio feedback, para nuestro crecimiento y para el crecimiento del área de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Otra manera continua de evaluación utilizamos en el mundo de reclutamiento y selección son los indicadores clave de desempeño o los KPIs en reclutamiento y selección. Estos KPIs son muy utilizados y no solamente en el área de reclutamiento y selección. Seguro que ustedes los conocen o han utilizado en distintos procesos que, como bien su nombre lo dice, estas siglas están en inglés, se denominan indicadores claves de desempeño. Voy a colocar el video, no sé si está nuestro coordinador de ITEC, pero bueno, voy a colocar el videito, denme un minutito mientras lo coloco y ustedes me comentan y me confirman por el chat si pueden escucharlo, ¿ok? Muy bien. Mientras tanto, vamos reflexionando qué indicadores clave podemos nosotros tener. Lo comparto aquí. En el mundo de reclutamiento y selección. Okay, pues. Sí, ya está. Entonces, voy a poner play, chicos, en modo pantalla completa, que me dicen que así se escucha. Y de esa manera todos escuchamos. Ustedes igual me avisan si no se escucha y yo lo reviso. Atención, por favor, y luego comentamos un poquito del video. A ver. Voy a su WhatsApp, a su chat. No se escucha. No sé por qué razón no se escucha, chicos. Qué pena. Dice que lo estoy presentando en pantalla completa. Un sabotaje. Nada. Yo igual lo pongo aquí. Voy a copiar nuestro link. Igual cuando vuelva nuestro coordinador, le vamos a comentar para que nos ayude con próximos videos. Listo. Ahí está nuestro link, chicos. Igual, si pueden revisarlo luego de la clase, no hay ningún tema. Igual yo voy a explicar qué son los KPIs. A mí me gustaba bastante cómo lo explicaban en nuestro video, pero si no podemos escucharlo, entonces volvamos mejor a nuestra pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los KPIs? Los KPIs son justamente esos indicadores que nos ayudan a medir cómo estamos realizando nuestros objetivos, nuestras metas. ¿Ok?
¿Dónde lo utilizamos? Pues lo utilizamos en todo momento. Utilizamos tanto en los procesos de reclutamiento, de selección, como en procesos de calidad, procesos de finanzas, procesos incluso de crecimiento del negocio, etc. En reclutamiento y selección, esta herramienta nos va a permitir evaluar el impacto, ¿no? Las consecuencias de nuestro proceso de selección en todo la mejora, en todo el proceso de la experiencia del empleado, ¿no? Eso va a involucrar la experiencia y el compromiso, ¿no? La satisfacción que pueden tener los candidatos, su bienestar, el ambiente laboral, ¿ok? ¿Qué más mide nuestro KPI? Pues mide aspectos cuantificables y cualitativos. Cuantificables que se pueden medir en términos de números, en términos justamente numéricos, y cualitativos se refiere sobre todo a esa información un poco más abstracta, a esa información que más bien es información a partir de la experiencia, a partir de cómo se sienten los empleados o los candidatos en el proceso de selección. ¿Eso qué nos va a beneficiar a nosotros? Pues podemos tomar decisiones estratégicas, decisiones informadas que estén ajustadas a las políticas y a las estrategias de la empresa. ¿Ok? Entonces, nuestros KPIs nos ayudan a evaluarnos para ver si realmente estamos haciendo bien las cosas, si realmente estamos teniendo un impacto real, si nuestro impacto es significativo, si nuestro proceso de selección está siendo significativo o más bien tenemos que mejorar en algún aspecto del proceso de selección, ya sea tiempo, ya sea calidad del candidato, ya sea calidad del proceso, calidad en las distintas etapas, ¿no? Ya sea calidad en la contratación, calidad al momento de las etapas de las entrevistas psicológicas, entrevistas técnicas, en las dinámicas, en los assessment centers, etc. Entonces, nosotros vamos a medir con los KPI y esta medición, sobre todo, se va a ajustar tanto información cuantitativa como cualitativa. Cuando comentamos información cuantitativa, como bien les comentaba, pues se trata de la interpretación de datos numéricos, como porcentajes de satisfacción, tasas de retención y comparaciones anuales. Bien, y cuando hablamos de términos cualitativos, ya estamos hablando de esas respuestas abiertas que miden más bien las experiencias, las emociones, las conductas, las sensaciones, aquello que no podemos medir por números, ¿no? Es más difícil medir por números de una manera exacta y más bien tenemos que escuchar. Es justamente un momento donde tiene bastante la emocionalidad, ¿no? Que la razón al medir este tipo de experiencias. Y por ahí también una estrategia que se realiza al momento de medir es el benchmarking, donde nosotros vamos comparando los resultados que tenemos con quizá otras empresas, otras organizaciones, y nos damos cuenta que realmente lo estamos haciendo bien, estamos ajustados a lo que el mercado también hace, o quizá nuestras prácticas están siendo desfasadas, son prácticas que ya nadie hace, ¿no? Como les comentaba por ahí, algunas veces en alguna empresa yo por ahí veía que utilizaban pruebas proyectivas, ¿no? Y si comparaba con otras empresas, pues otras empresas ya no utilizaban pruebas proyectivas o ya no utilizaban pruebas escritas, ¿no? Donde el candidato tenía que cansarse escribiendo, sino más bien utilizaban plataformas de tecnología especializadas, donde el candidato solo bastaba y respondía y en breve ya tenía sus resultados, lo cual obviamente era más fácil para el reclutador y para el candidato. Entonces también esa necesidad de comparar, de hacer benchmarking, nos permite evaluarnos de una forma que podamos también tener resultados y ajustar eficacias en nuestro proceso de selección. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? Recuerden, estamos viendo el proceso de gestión
de control del proceso de selección. Estamos viendo los KPI, esos indicadores que nos permiten evaluar tantos datos cualitativos como cuantitativos. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos de KPI en reclutamiento y selección. ¿Ok? Hasta ahí yo quiero saber si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, Alex. Entonces, algunos ejemplos de KPI en nuestro mundo de reclutamiento y selección, pues es o son, en primer lugar, el tiempo promedio de cobertura. El tiempo promedio de cobertura es ese indicador clave que nos permite saber cuánto nos estamos demorando en cubrir una vaca. Este indicador es muy común, es el más clásico que utilizan casi todas las empresas y es uno fijo, que sí o sí siempre van a tener como KPI. Y también es el que más presión nos pone a los reclutadores, porque por ahí podemos tener un tiempo promedio de 20 días para una posición de practicante, ¿no? 20 días naturales incluso, ¿no? Que cuentan sábado y domingo. Entonces, si tú te pasas de esos 20 días, ya estás teniendo números rojos que no se están ajustando a tu KPI, a tu tiempo promedio. Muchas veces tratas de hacer tu cobertura en menos tiempo, menos de 20 días, ¿no? En 15 días, 14 días, 10 días, pero tú recuerda como reclutador no vas a tener solo un proceso. Varias veces tenemos 5, 10, 15, y si son empresas grandes y con poquito presupuesto, que no tienen tanto desarrollo en el área de talento, hasta 20, ¿no? Al mismo tiempo. Tener tantos procesos, obviamente, no es recomendable, ¿no? Se debería tener más bien menos procesos o procesos que sean compatibles, ¿no? Si tienes procesos de practicantes, pues, o de ejecutivos o de auxiliares, eh, puedes tener por ahí quizá uno que otro más, ¿no? Pero que no sean tan complicados, porque si tienes procesos realmente muy complicados, ¿no? Procesos que son complicados en el sentido de encontrar candidatos, ¿no? A eso me refiero sobre todo, que son más bien muy demandados a nivel de mercado, pues vas a tener que obviamente poner mucha atención a esos procesos. Y si tienes más de uno de ese tipo, y son varios, obviamente tu gestión y tus KPIs, tus resultados, te van a ver involucrados y quizá no cumplas esos KPIs. Entonces también tenemos que ser estratégicos al momento de gestionar las búsquedas, al momento de asumir búsquedas. Y sabemos que ya tenemos búsquedas complejas, búsquedas que son difíciles en el mercado, entonces quizá podemos asumir una que otra búsqueda que no sea tan compleja, que sea más bien menos demandada y que más bien encontremos candidatos de forma más fácil, ¿no? Y si por ahí también tenemos el poder o la decisión para también organizar bien estas búsquedas, pues también asignar búsquedas según el seniority de los reclutadores. No es lo mismo brindarle una búsqueda de gerencia a una practicante de reclutamiento que a una analista senior. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta al momento de organizar nuestro equipo de reclutamiento y selección. ¿Ok? Entonces, tiempo de promedio de cobertura es uno de los indicadores fijos que usualmente nosotros utilizamos para medir cómo está yendo nuestro proceso de selección. Allí, como bien comentaban los distintos ejemplos, no solamente va a ser porque el reclutador está haciendo bien o mal, es más que eso, ¿no? Pues ahí quizás si que estamos salidos del tiempo promedio de cobertura, puede deberse a que esta búsqueda es complicada, es una búsqueda que no tiene candidatos, que por lo tanto tienes que hacer hunting. El proceso de hunting, como hemos revisado, es un poquito más detalloso, más específico, donde no tienes una base para escoger, para filtrar, sino más bien tú tienes que invitar
a candidatos para que participen en tu proceso de selección. Candidatos pasivos, candidatos que no están de forma activa buscando trabajo y más bien tú tienes que atraer para que puedan postular. Entonces, este tiempo promedio se puede dividir, no, el incumplimiento de este KPI del tiempo promedio se puede deber no solamente a si lo hacemos bien o mal, sino también a necesidades o al mismo contexto del mercado. ¿Ok? Eso es un poquito acerca del tiempo promedio. Igual lo vamos a revisar en breve con un poquito más de detalle. Otro ejemplo de KPI que también es utilizado en el mundo de reclutamiento y selección es el costo por contratación. Esto también es relevante, sobre todo para tomar decisiones en cuanto a presupuesto, cuánto se le puede otorgar al área de talento y muchas veces los compañeros financieros al momento de asignar presupuestos a las áreas, también van a ver si tienen un impacto real. Entonces, con costo por contratación, nosotros podemos sustentar por qué es necesario tener más reclutadores, más personas en el equipo, o por qué es necesario brindar más beneficios económicos, emocionales a los reclutadores para que se mantengan motivados, productivos, ¿no? Entonces, de cierta forma, con costo por contratación, podemos sustentar esta importancia de el área de reclutamiento y selección. Calidad de la contratación. Ya esto tiene que ver con justamente el desempeño de nuestros candidatos elegidos, los empleados que han sido elegidos por nosotros, por el área de reclutamiento y selección. Si realmente hemos hecho un buen trabajo y nuestro proceso ha optimizado y ha tenido a los mejores talentos, o si más bien quizá por ahí se filtró alguno que no debía y nos está bajando este promedio de calidad, ¿no? En lugar de tener el 100% de calidad de contratación, podemos tener un 90 o un 80%. Igual, recuerden que siempre es complicado tener el 100% en todos los indicadores, porque no solo depende de nosotros, también depende de un contexto específico, de un contexto tanto a nivel de mercado, a nivel de las mismas áreas donde son asignados nuestros candidatos o bueno, o nuestros empleados, candidatos elegidos, los nuevos empleados. ¿Ok? Otro más que es relevante y que es bien utilizado es la tasa de aceptación de ofertas laborales. Recuerden por ahí al momento en que estábamos viendo todo nuestro flujo de contratación, estaba el momento cuando negociamos la propuesta laboral. Y puede ser en esa negociación que haya candidatos que no acepten, que nos utilicen o que por ahí se olviden de nosotros, nos hagan ghosting, puede pasar. Así como hay reclutadores que se olvidan de los candidatos, también hay candidatos que se olvidan de los procesos, de los reclutadores y no te dan respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué se mide en esta? Justamente se mide ese momento de tu negociación. ¿Cuántos de los que has propuesto, has negociado la oferta, han aceptado? Si tenías quizá 100, bueno, 20 personas a quienes hiciste oferta en los últimos 2 meses, ¿cuántos de esos 20 aceptaron? ¿Los 20, el 100%, los 15, los 10, el 50%, etcétera, etcétera? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué información nos brinda la tasa de aceptación de ofertas? Pues nos brinda justamente cómo estamos negociando, si realmente los beneficios que estamos proponiendo son relevantes para el candidato o si más bien nuestros beneficios, nuestro rango salarial que estamos proponiendo no se está ajustando a las expectativas de los candidatos. Por ejemplo, si yo tengo 20 propuestas y de las 20 en 2 meses solamente me ha aceptado 2 personas, o sea, prácticamente el 1% del 20, algo está pasando. O bien mi negociación, mi capacidad de negociación no está siendo muy desarrollada como reclutadora, o bien lo que estoy proponiendo no está ajustado a la realidad, a las expectativas de los candidatos.
y por ende muchos de ellos prefieren no trabajar acá porque no estamos respondiendo a sus necesidades, lo cual nos va a justamente reflejar que tenemos que hacer un cambio y tomar decisiones, ¿no? Como bien hemos dicho, los KPIs y todo el proceso de control de gestión es información que nos brinda, que nos da esa certeza de tomar la mejor decisión para que nuestros procesos de selección estén alineados a la estrategia, alineados al negocio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya vimos la tasa de aceptación de ofertas y bueno, pues hay otros que también son utilizados, no son tan fijos, pero sí a veces lo utilizan y también para su conocimiento está la tasa de retención en los primeros 6 meses, que también nos puede brindar información relevante sobre si realmente el talento ha sido el mejor, el más top, el que realmente ha hecho match con la empresa. Y bueno, la satisfacción del candidato, que por ahí sí es utilizada algunas veces para los candidatos que no han llegado a ser elegidos, pero usualmente, como les decía, la satisfacción se mide al final y usualmente a los últimos candidatos, ¿no? Los que llegaron a la etapa final y por ello muchas veces perdemos esa información del candidato inicial, el candidato que quizás solo se quedó en las primeras etapas. Entonces, por ahí este indicador se puede implementar un poquito más para tener información sin sesgos de deseabilidad social. ¿Ok? Muy bien. Y el tiempo promedio de cobertura, ¿no? Este primero que dijimos, que comentamos, es elevado. ¿Qué implica para la productividad del equipo? ¿No? ¿Qué puede implicar? Y este tiempo de promedio es elevado. Si vemos que todos los reclutadores del área de reclutamiento y selección están teniendo tiempos promedios muy altos, no 20, no 15 días, sino más bien 30, 45 días para cubrir las vacantes, nos puede decir probablemente que la productividad de nuestro equipo no está siendo la ideal, que más bien algo está pasando en nuestro equipo. Ya puede ser porque no tienen todas las herramientas para reclutar y hacer el proceso de selección como se debe, o hay algún tema interno de clima, etcétera, de motivación, que puede estar mellando en nuestro equipo. Entonces es importante revisar esto para que podamos optimizar y tomar acción. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues acá tenemos esta PPT que nos comenta un poquito acerca ya de las definiciones formales de los KPIs en reclutamiento y selección, lo que les comentaba del tiempo promedio, ¿no? El tiempo desde que se aprueba una vacante hasta que el candidato seleccionado acepta la oferta. El costo por contratación, la suma de todos esos costos asociados al proceso de selección y dividido por el número de contrataciones realizadas. Eso también es importante para tomar decisiones al momento de sustentar presupuestos, al momento de invertir en alguna plataforma para hacer más óptimo el proceso, al momento de subir sueldos para el área de selección, ¿no? Entonces, eso nos va a poder dar información relevante de si contratamos o no contratamos a más personas, si subimos o no subimos más el sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Tasa de aceptación de ofertas, porcentaje de candidatos que aceptan las ofertas de trabajo, por ahí ya les brindaba algunos ejemplos, satisfacción del candidato, la percepción del candidato sobre su experiencia durante el proceso de selección. Usualmente se mide tipo NPS, es decir, si ha sido muy buena o si ha sido muy mala. Y finalmente la tasa de rotación y retención, donde nosotros podemos verificar cuántos talentos, cuántos empleados han rotado, se han quedado en la empresa, se han sentido satisfechos en justamente sus primeros 6 meses, que es donde tienen su curva de aprendizaje real, ¿no?
Muy bien. Continuando, por acá les traje este ejemplo de cómo se hace la tasa de rotación y retención, la fórmula que por acá pueden encontrar si en algún momento necesitan implementarla. Nosotros en la rotación calculamos dividiendo el número de empleados que dejan la empresa entre el número total de empleados multiplicado por 100 para que se haga porcentaje, ¿no? Entonces, empleados que dejaron la empresa, digamos que fueron 10. Total de empleados, 100. Entonces, allí vamos a ver que hay un 10% de rotación. Tasa de retención, empleados al final del año, cuántos se han quedado hasta el final del año y esto dividido en nuestro total de empleados al inicio del año. Así, al multiplicar, podemos ver esta tasa de retención. La tasa de rotación siempre está midiendo ese porcentaje de empleados que se van, ¿no? Que se van de la empresa en un periodo específico, mientras que esa tasa de retención mide esa proporción que sí se queda, que sí se siente leal, que se identifica, que se mantiene en la empresa. ¿Qué puede pasar? Muchas veces me preguntan por ahí, profesora, ¿qué pasa si es que la empresa ha tenido un ajuste y ha hecho una disminución de personal? Igual se puede medir esta rotación, se puede, no sé, asumir que es responsabilidad de recursos humanos este tema. No, ¿no? Porque al final ha sido una decisión estratégica, ha sido una decisión de la misma dirección de la empresa al reducir personal y no ha sido decisión del empleado, del candidato, ¿no? Bueno, del empleado en este caso, irse de la empresa, sino más bien han sido despedidos, una despedida masiva, que a veces pasa cuando la empresa está teniendo ajustes en su presupuesto, ha tenido quizá una mala inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí obviamente esa medición no va a ser real y no va a reflejar realmente el trabajo o la retención o rotación del equipo de talento y de reclutamiento. ¿Ok? Muy bien. Por acá, me apena porque no sé por qué razón no se escucha el sonido, pero por acá pueden ustedes buscar, si es que tienen tiempo, este videito de esta joven, ¿no? Que se volvió viral porque estaba renunciando a su trabajo. Entonces, podemos ver que incluso muchas veces las nuevas generaciones priorizan bastante su salud mental y por ello nosotros tenemos que tomar en cuenta esto al momento de hacer nuestro proceso de selección y al momento de incorporar, ¿no? Al momento del onboarding también tenemos que preocuparnos porque este empleado, esta empleada se sienta bien y no terminemos como no terminemos con un candidato, con un empleado que luego se vuelva viral porque renunció a su trabajo y está haciendo una fiesta, está celebrando de la mejor manera, ¿no? Entonces, siempre tengamos cuidado en cómo hacemos las cosas, por eso es importante el proceso de control de gestión, porque nos puede brindar, ¿no? Mejoras antes de que sucedan este tipo de casos, ¿ok? ¿Qué sucede si tenemos una alta rotación? Pues nos indica problemas en toda la experiencia del empleado, en la experiencia del ciclo, del proceso de selección y obviamente que el ambiente algo está pasando, ¿no? En el ambiente, el clima de la empresa o de esa área o incluso de ese jefe, que a veces, muchas veces me decían a mí, usualmente nosotros no renunciamos al trabajo, sino más bien renunciamos al jefe, ¿no? Entonces, eso también nos brinda información al realizar esta medición de tasa de rotación y retención. Muy bien. Por acá yo traje un ejemplo para ver cómo se utiliza esta fórmula que hemos visto aquí. Y es como un ejemplo de una empresa de tecnología que está teniendo muchos problemas de rotación, muchos. Usualmente los perfiles que más rotan en este mundo, en nuestro contexto actual, son los perfiles tecnológicos. Esto sucede ya que muchas veces
hay bastante competencia por tener a los mejores desarrolladores, a los mejores perfiles de tecnología y por lo tanto sus sueldos, sus beneficios siempre son muy buenos, entonces siempre están tentados, siempre están invitados a algún proceso de selección. Por eso nosotros, si tenemos algún perfil de tecnología, tenemos que cuidarlo bien para no perderlo ante otras empresas. ¿Ya? En el caso de esta empresa, Tech Solutions, pues ha tenido mucha rotación y se preguntan, ¿no?, quieren ver su tasa de rotación y retención para ver qué pueden hacer, qué pueden mejorar en su experiencia del empleado, en su experiencia de reclutamiento y selección. Al inicio, cuando estaban en el primer día del año, tenían 150 empleados. Si medimos todos los que se han ido a lo largo de todo este año, son 20 los que se han ido. Entonces quedan 130. Cuando nosotros colocamos justamente 20 entre los 150 que al inicio multiplicado por 100 para ver el porcentaje, encontramos que existe una tasa de rotación del 13%. Es una tasa considerable como alta, ¿no? A partir del 10%, incluso 9 ya es un poco alto. Entonces 13 ya se considera como alto. Porque usualmente el estándar, al menos para ellos, para Tech Solutions, como empresa de tecnología, debe estar entre 7, 8, 9, 10, ya incluso para mí es alarmante. 7, 8, eso debería ser, ¿no? Bueno, porque es de tecnología, se puede justificar ya hasta un 10, pero incluso así 10 ya es alarmante. Entonces siempre tengamos cuidado cuando estemos realizando nuestro proceso de selección, veamos cómo va la rotación, no nos descuidemos de ese tema, porque así como podemos cerrar muchos procesos, si esos candidatos se van rápido, no está siendo efectivo nuestro proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Más bien, siempre tratemos de tener una tasa de retención que esté bien, que esté reteniendo al talento, que esté el talento sintiéndose satisfecho. ¿Ok? Muy bien. Y ahora me pueden preguntar, profesora, ¿y cómo nosotros definimos los KPIs? Porque usted nos ha mostrado estos KPIs y son como 6. Incluso todo, todo se puede medir en esta vida, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos? ¿Cómo hacemos para que nuestra tasa, bueno, para que nuestros KPIs realmente se reflejen y sean los que más se ajusten al proceso que estamos llevando? Pues lo hacemos mediante una estrategia que está basada en nuestros objetivos. Objetivos como área, como equipo de reclutamiento y selección, como empresa. Y esto se puede hacer mediante el método SMART, que está en inglés, justamente sus siglas, pero que significa que sea específico nuestro KPI. Deben ser objetivos, metas, que sean detalladas, que se eviten esas ambigüedades, ¿no? También tiene que ser medible, debe ser cuantificable, para que se pueda evaluar el progreso, el éxito, tiene que ser alcanzable para que también sea realista y factible de alcanzar. Relevante, ya que todos tienen que estar alineados a esos objetivos que queremos, tanto empresa como área, y que también en el tiempo se pueda tener un plazo definido para su cumplimiento. Por ejemplo, si nuestro objetivo es reducir costos, nuestro KPI más alineado a esta reducción de costos y que nos va a brindar información sobre los costos para tomar decisiones, va a ser el KPI de costos por contratación. Y mi objetivo más bien es que mis tiempos del proceso se reduzcan, pues nuestro KPI de tiempo de cobertura va a ser prioritado.
prioritario, va a ser relevante, ¿ok? Entonces, tengamos esto en cuenta al momento de definir, al momento de escoger qué KPI es relevante para mí en ese momento. Quizá para mí, en este momento, costo por contratación no sea relevante, el área financiera quizá no me pide información de cuánto gasto, de cuánto se ahorra por contratación, sino más bien lo que está haciendo más prioritario es reducir los tiempos de contratación, ¿no? Reducir los tiempos, discúlpenme, los tiempos de cobertura de las vacantes, ¿ok? Eso es. Entonces definamos bien según las necesidades, según los objetivos que tenemos al momento de realizar nuestro control de evaluación. No podemos solamente colocar todos los 6, 7, 8 KPIs y al final no sabemos a dónde vamos. Nuestra brújula tiene que estar ajustada a los objetivos de la estrategia de la empresa, ¿no? Como vimos en algunas primeras clases al momento de hacer el descriptivo de puestos, cómo se ajustaban, cómo nuestra estrategia nos definía justamente los puestos, las descripciones, el inicio del proceso de selección. Entonces nosotros también ahí tenemos que tener juicio crítico y tomar la decisión de qué KPIs para mí son relevantes y voy a medir realmente bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por acá, estrategias clave para la mejora continua. Pues entre las estrategias clave que vamos a tener está la evaluación constante de la experiencia de reclutamiento y selección. ¿Okay? Nosotros constantemente vamos a evaluar. Ya lo vamos a hacer mediante nuestros KPIs, que son relevantes, que hemos revisado y que nos brindan información, sobre todo de datos cuantificables, pero para el lado cualitativo, esas experiencias, esa información relacionada a la emocionalidad, a la sensación, al sentimiento, al comportamiento, no podemos leerlo a través de números. Nos puede dar un indicio, pero no podemos tener esa información rica, que también es importante considerar. Sí, puede ser subjetivo, puede ser distinto, no es tan objetivo como los números, pero igual nos brinda información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos momentos para tener toda la información y evaluar de una forma continua? Pues tomamos encuestas, hacemos focus group, hacemos esas preguntas relevantes de manera que podamos escuchar la sensación, el comportamiento y la actitud de nuestros candidatos, de nuestros nuevos empleados. ¿Ok? Muy bien. Acá yo les he traído un video acerca de focus group, porque usualmente encuestas sí lo hemos utilizado, muchos de nosotros, ya sea en el instituto, en la universidad, hemos realizado encuestas, a nosotros se nos han realizado encuestas, sabemos que usualmente son preguntas abiertas para medir el nivel de satisfacción de las etapas, de las herramientas, ¿no? Y más bien, lo que quizá no conocemos mucho son los focus group, que tiene que ver más con cómo nosotros podemos opinar, podemos cuestionar cuando estamos en grupos, ¿no? Son tipo esas entrevistas panel, donde también nos podemos sentir un poco más abiertos para opinar y sentir que quizá nuestra opinión coincide con el otro y por ello puedo expresar más que quizá en una encuesta, ¿no? O que quizá en la entrevista individual. Aquí les paso el link, ya que lamentablemente, no sé por qué razón, mi, mi audio no se está mostrando. A ver, voy a hacer un intento más. Si es que el audio del video se puede, si me adelanto mucho. Ustedes me avisan. Si no, bueno, si no, lo intentamos. ¿Ok? A ver.
¿Sí se escucha, chicos? Para configurar los subtítulos en español. Parece que no se escucha muy bien, profesora. ¿Puede adelantar el video para comprobar? A ver. Un minutillo mientras también aprovecho en poner en español. Ya está. ¿Me comentan, chicos, si se escuchó? No, no se escucha, No se profesora. escucha. No. Sí, ¿no? ¿Por qué razón? En otras clases siempre se escuchaba, pero bueno. Un poquito de lo que nos dice aquí en este video, voy mostrando las etapas, porque sí es un poquito relevante, es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, el equipo, ¿no? El mundo de publicidad nació a partir de las distintas medios, las distintas propagandas que se utilizaban en los distintos frentes, ¿no? Y mucha de esa propaganda, como era masiva, se necesitaba recolectar esa información y lo hacía mediante entrevistas grupales, que actualmente lo conocemos focus group. ¿Esto qué consecuencia tenía? Pues se hacían debates, se hacían discusiones más abiertas, lo cual beneficiaba a todos, ¿no? Y beneficiaba también a esos publicistas que estaban tratando de sacar nuevos productos, tratando de ajustar las opiniones del pueblo para también influenciar en la opinión pública. Entonces, el focus group nace por ahí, es una técnica relevante en el mundo de publicidad, pero no solamente en el mundo de publicidad, también en el mundo de psicología, en el mundo de reclutamiento y selección, en el mundo de control de calidad de los productos. Entonces, usualmente se utiliza para que puedan optimizar las distintas características de un producto, y en nuestro caso sería las distintas características del proceso de reclutamiento y selección. ¿A quiénes se escoge para el focus group? Pues justamente a esos usuarios, esas personas que han estado involucrados en el proceso o en el uso del producto, si es que lo utilizan para el término de para el término de reclutamiento y selección, ¿no? Y para el término de publicidad. Y en este caso, ¿quiénes están? Pues existen las personas que están allí, que están brindando su opinión, y siempre hay una persona moderadora, ¿no? Que trata de controlar la situación para que también el sentir, las emociones, no se vayan a extremos muy radicales. Entonces, eso es un poquito del focus group. Si por ahí tienen la posibilidad para verlo, está interesante. Esta charla tech es sobre todo para que puedan conocer un poquito más de cómo funciona, quién lo hizo, quién lo propuso y también cómo es de relevante actualmente para sacar productos y para los distintos procesos. ¿Ok? Eso es un poquito de focus group y, uy, me quedé. Vamos acá. Y bueno, cuando ya tenemos esa información cualitativa que hemos medido mediante encuestas, mediante focus group, mediante entrevistas grupales, entrevistas individuales, y ya tenemos esa visión más profunda, porque esto de aquí, esta información cualitativa complementa la información cuantitativa de nuestros indicadores, pues nosotros, ¿qué hacemos? Diseñamos un plan de acción. Vimos, no sé, encontramos por ahí que tenemos falencias, que tenemos oportunidades de mejora. Entonces, tenemos que pasar a la ejecución. ¿Cómo ejecutamos? Mediante un plan de acción. Este plan de acción va a estar involucrado a la necesidad que hayamos recogido, ¿no? En esta calibración, en esta evaluación. Por ejemplo, si yo encontré que mi oportunidad de mejora no es ni al inicio ni al medio del proceso de selección, sino en el momento de la incorporación del talento, en el momento del onboard de este nuevo empleado. Entonces, tengo una necesidad de que no está siendo óptima, no está siendo la más satisfactoria para ellos. Por lo tanto, mi objetivo va a ser mejorar el onboarding de estos nuevos empleados. Allí, ¿qué es lo que yo puedo hacer?
pues reviso la información que tengo. En esta información, en las encuestas, en las entrevistas, en los indicadores, con eso yo puedo decir, mira, me han dicho que en el proceso de onboarding necesitan más información detallada, necesitan un manual, ¿ok? Entonces, por ahí yo voy a tener una acción donde pueda realizar un manual, donde estén quizá los datos más importantes para su primer día, etcétera, etcétera, ¿no? O quizá me dijeron que necesitan a una persona que les guíe, que les comente los procesos más relevantes de su área, de su equipo, etcétera. Entonces, por allí yo puedo proponer un programa de mentores para nuevos empleados. O por ahí me pueden decir, ¿sabes qué? El proceso de onboarding es muy caótico. Me voy por acá cuando entrego documentos, luego me dicen, no, tienes que pasar primero el examen médico, luego me dicen, no, pero antes tenías que haber presentado la firma de tu contrato, etcétera, etcétera. Entonces, para que sea más ordenado, más sistemático, también yo puedo, en ese ejemplo, proponer que se exista, ¿no? Que se cree una plataforma digital que centralice toda la información del proceso. Eso va a responder al objetivo y a la necesidad que tengo, que en este ejemplo es mejorar el proceso de onboarding de los nuevos empleados, ¿no? O sea, la última etapa que veíamos al momento de la incorporación del candidato. ¿Ok? Luego, como bien les había dicho, este proceso es cíclico, este proceso se calibra continuamente, por lo tanto, estas accionables, estos resultados que hemos incorporado, que hemos propuesto, también tienen que medirse y nosotros tenemos que evaluar si realmente han respondido a esa necesidad, si realmente han sido la solución, han sido acciones que están respondiendo a esa oportunidad de mejora que encontramos. Por lo tanto, podemos hacer esas encuestas de satisfacción, medir nuestros indicadores de satisfacción también en esos primeros 30 y 90 días después de que hemos aplicado nuestras acciones. Así obtenemos feedback y podemos tener justamente los resultados esperados, que en este ejemplo serían pues la reducción del tiempo de adaptación, la mejora del onboarding, de la satisfacción del onboarding de los nuevos empleados, y obviamente esto también se traduce en producción y en que haya una mayor retención y menor rotación en estos primeros 6 meses, que son clave para nosotros y para el empleado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es el tema, sobre todo al momento de que ya tenemos esa evaluación, esa información que nos invita a hacer estos accionables. Una vez que ya evaluamos, que ya tenemos un plan de acción, ¿qué es lo que hacemos? Pues podemos incorporar la tecnología. Para ello, tenemos que evaluar qué tecnología, qué herramienta digital tecnológica va a ser relevante para nosotros. No necesariamente la herramienta más tecnológica va a tener los mejores resultados en nuestro proceso, sino más bien esas herramientas que son relevantes, que tienen sentido para nuestro objetivo, para nuestra necesidad, pueden funcionar bien, ¿no? Entonces, por ello tenemos que conocer muy bien nuestro proceso de reclutamiento y selección, tener la información adecuada al momento de la evaluación, tener nuestros accionables y nuestros objetivos sobre esos accionables también bien dirigidos. ¿Ok? Recordemos que la tecnología no solo optimiza procesos, sino que transforma cómo las organizaciones interactúan con sus empleados. Entonces, tomemos eso en cuenta para esa mejora continua, para esa estrategia de mejora continua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este contexto, me gustaría presentar un poquito acerca de estas herramientas de tecnología para, para medir y para optimizar los procesos. Entre las distintas herramientas vamos a encontrar plataformas de ATS,
Estas plataformas de ATS son conocidas y creo que sí les había comentado cuando estuvimos en la clase de selección. Son estas plataformas de software, sobre todo, para optimizar el tiempo de búsqueda, el tiempo de filtro, etcétera, etcétera. Algunas de estas plataformas que ya tienen un poquito de justamente ATS o que de alguna forma en algún momento filtran de esta manera buscando las palabras clave de las posiciones son LinkedIn Recruiter, si me preguntan en específico, Taleo, que también es de un sistema de Oracle, Soho, por ahí, Soho, pero en la plataforma Recruiter también. Y por ahí, estas nos permiten, ¿no?, reducir los errores humanos, mejorar la experiencia del candidato y que obviamente los tiempos sean más rápidos y la eficacia de nuestro proceso también sea óptima. Entonces, pues ahí podemos utilizar este tipo de plataforma. También el uso de inteligencia artificial actualmente está bastante relevante. El uso de algunas inteligencias como ChatGPT, Gemini, etcétera, nos puede brindar información relevante sobre nuestro proceso o incluso que se puede convertir en nuestro asistente sobre cómo podemos hacer nuestro anuncio de empleo más atractivo, nuestros correos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también se convierte en una herramienta relevante para nosotros. ¿Ok? ¿Qué más? Herramientas de evaluación de habilidades. También al momento de evaluar de manera tanto psicológica como técnica, también tenemos plataformas muy específicas que son óptimas, que son rápidas, que no cansan al candidato, no cansan al reclutador y por lo tanto también nos ayudan. Automatización de procesos. Por ahí algunos utilizan, las grandes empresas sobre todo, utilizan chatbots para entrevistas iniciales, ¿no? Estos chatbots están bien ajustados a los parámetros que la empresa les ha colocado, les ha configurado y van filtrando esas primeras entrevistas. A mí no me gusta mucho porque siento que se pierde un poco de la calidez humana, pero algunas empresas utilizan y les da buenos resultados. ¿Ok? Muy bien, chicos. En este caso, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda, alguna consulta. Sé que es viernes, sé que es un poquito cansado. ¿Todo bien? Igual, hoy es nuestra última clase. Estamos recapitulando lo que hemos visto a lo largo de las 6 sesiones intensas de aprendizaje, sesiones donde hemos visto bastante de su opinión, de sus experiencias, de mis experiencias. Hemos aprendido todos un poquito más. Yo siempre les recomiendo que se actualicen, que todo lo que hemos aprendido hoy, obviamente en 1 o 2 años, va a cambiar, porque todo cambia, el contexto cambia y por lo tanto nos ajustamos, así que siempre actualícense, siempre estén pendientes de la nueva información en el mundo de reclutamiento y selección, de las nuevas maneras de hacer las cosas en los distintos procesos. Yo siempre recomiendo cuando entramos al mundo de recursos humanos, es un mundo donde estamos en constante interacción con el otro, con la persona. Por lo tanto, tenemos que desarrollar mucho la empatía, desarrollar mucho la comunicación asertiva. Lo que digo de manera transparente, de manera asertiva y al mismo tiempo empático, ¿no? Porque estamos tratando con personas. Cosa muy distinta que quizá pasa en otras áreas que pueden tratar con números, que pueden tratar con productos, pero nosotros tratamos directamente con personas que están, ¿no? Están buscando un trabajo de manera activa y por lo tanto tenemos que tener esa inteligencia emocional para tratarlos adecuadamente, ¿ok? Entonces, esa es mi recomendación. A lo largo de estas sesiones hemos visto que justamente eso es la diferencia también entre un buen proceso de selección, un buen proceso de reclutamiento. Si solamente nos vamos por el lado racional y no tomamos en cuenta el lado también
de competencias, el lado más subjetivo, el lado más de emociones, pues no vamos a tener buenos resultados. Así que siempre no dejen ese lado humano, como bien tenemos el nombre de recursos humanos, pues más que recursos son talentos, son personas, son gestión del talento. Nosotros gestionemos esas experiencias de manera satisfactoria. Recordemos que si una vez estamos como reclutadores, en algún momento también nosotros vamos a ser candidatos. Entonces, siempre hagamos de la mejor manera para que el candidato se sienta confiado, tranquilo y que también pueda dar lo mejor de sí en todo el proceso de selección. ¿Ok? Entonces, chicos, hemos visto esto a lo largo de todas nuestras clases. Ha sido muy interesante. A mí me ha gustado mucho compartir este espacio con ustedes. Espero que les vaya súper bien en todos sus desafíos, tanto laborales como personales. Ya para culminar, la siguiente diapositiva justamente trata sobre esos desafíos que nosotros vamos a encontrar, porque como todos, siempre va a haber desafíos y qué sería la vida sin retos, así que nosotros vamos a encontrar algunos desafíos, vamos a querer siempre mejorar nuestro proceso, pero por ahí podemos encontrar barreras que nos van a bloquear, nos van a quizá un poquito desmotivar, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes y lograr lo que tratamos de cambiar. ¿Ok? ¿Qué desafíos vamos a encontrar en todo nuestro proceso de selección, en el proceso de control de gestión? Falta de datos, falta de apoyo, a veces vamos a tener jefes o compañeros que no van a querer que se les mida, que no van a querer que existan encuestas o KPIs porque tienen miedo, ¿no? Tienen una resistencia ante el cambio, quieren que siempre todo siga igual. También por ahí pueden tener la barrera de los costos, ¿no? Muchas veces pueden decir, no, pero tú quieres mejorar la etapa de pruebas psicológicas, que no quieres medir las pruebas de manera escrita, de manera, ¿no?, empírica, de manera tradicional. Quieres que invertamos en una plataforma que es muy costosa, que nos va a sacar demasiado. No. Entonces, allí también vamos a tener ese tipo de barreras ante las distintas áreas, ¿no? A veces presupuestos no llegan presupuestos tan altos no llegan al área de reclutamiento y selección, y es cuestión nuestra de saber cómo utilizamos la información que tenemos, tanto información cuantitativa como cualitativa, para sustentar que la inversión de justamente esta plataforma, estas herramientas, va a tener resultados positivos en nuestro proceso y por lo tanto en la productividad del equipo y en los objetivos estratégicos de la empresa. Por eso desde el inicio hemos hablado de los objetivos estratégicos de la empresa para ver cómo se vincula y por qué es importante el área de reclutamiento y selección por una empresa, ¿no? Sin talento, sin personas, una empresa no existe, por más innovadora, por más buena que sea. Tiene que tener talento, tiene que tener personas. Bueno, hasta nuestro momento, ¿no? Todavía no hay robots que piensen como nosotros, pues se acerca mucho la inteligencia artificial, pero nunca va a ser un humano que pueda sentir, que pueda tomar decisiones en momentos, ¿no?, de dilema, etcétera. Entonces, por eso el talento es tan importante en una empresa y por eso reclutamiento y selección se convierte no solamente en un área de gestión, sino más bien en un área de consultoría, en un área donde nosotros tenemos que asesorar, tenemos que priorizar y tenemos que velar porque se tomen las mejores decisiones en relación al talento. ¿Ok? ¿Cómo solucionamos los desafíos? Pues si no tenemos datos confiables, si nuestro equipo no sabe todavía cómo medir, los capacitamos, les ayudamos, les extendemos la mano, ¿no? Les evangelizamos, si decimos coloquialmente, les hacemos concientizar sobre la importancia de tener información real, de tener información que esté reflejando, ¿no?, lo que está pasando en nuestro proceso de reclutamiento y selección. Si existe resistencia al cambio, pues vamos utilizando poco a poco las herramientas, los métodos para que se acerquen de una manera más amigable a aquellos que tienen esa resistencia al cambio. Usualmente
son personas más grandes, pero ni crean, también alguna vez yo he encontrado gente joven que se resiste al cambio porque tiene miedo, ¿no? Muchas veces el miedo puede frenar a que las cosas cambien, a que los resultados sean mejores. Entonces, poco a poco, acercarlos, hacerlos sentir confiados, también puede hacer que esas herramientas sean valoradas de forma positiva para ellos. Costos de implementación, pues nosotros podemos proponer reportes, información detallada y fácil que sustente por qué es necesario este tipo de herramientas para el área y cómo va a esa inversión justamente a retornar, va a tener un ROI, como se dice en el mundo de marketing, eh, para la empresa, ¿no? Y para el talento. Entonces, eso es un poquito sobre esos desafíos y esas soluciones que vamos a encontrar en el mundo de reclutamiento y selección. Este mundo que es tan bonito, donde han tenido seguro ustedes también experiencias muy gratificantes y donde también van a encontrar barreras que tienen que saber gestionar y que les van a ayudar y que nos ayudan en nuestro día a día también a crecer. ¿Ok? A crecer como reclutadores y a crecer como personas. Entonces, chicos, muchísimas gracias por su participación. Recapitulando un poquito del día de hoy y ya para cerrar nuestra clase y también nuestras sesiones, hoy hemos revisado todo el proceso de evaluación, de gestión, de control, podríamos decir de control de calidad del proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Donde nos hemos dado cuenta que tenemos que estar en los frentes de calidad, de tiempo y de satisfacción, siempre en mejora continua, viendo aquellas oportunidades de mejora que puede tener nuestro proceso, que podemos tener procesos muy buenos, pero igual tenemos que ponernos en evaluación, no tener miedo a esa evaluación, porque finalmente es mediante la evaluación donde nosotros podemos mejorar. ¿Ok? Los KPIs también han sido parte importante de nuestra clase hoy y nos han dado, nos hemos dado cuenta que nos informan, nos brindan una base sólida para tomar decisiones informadas y sustentadas. Y finalmente revisamos cómo las herramientas tecnológicas son esas aliadas para optimizar el proceso de selección. ¿Ok? Entonces, chicos, eso es todo por hoy y por todo el curso. Muchísimas gracias por acompañarme. Ha sido unas excelentes semanas. Muchísimas gracias por su compromiso. No se olviden que ese aprendizaje que han tenido, que hemos tenido, también tiene que ser certificado para que también pueda impactar en su empleabilidad y en su desarrollo. Les invito a que sigan revisando los cursos ITEC, que siempre está actualizándose, siempre está en esa mejora continua para que podamos tener los mejores resultados y que también tengamos los mejores cursos para nuestro desarrollo profesional y personal. ¿Ok? Muchísimas gracias, eso es todo. Y me pueden buscar en LinkedIn, soy Milagros Almidón, psicóloga y actualmente justamente en el mundo de talento y gestión humana. Que tengan un buen fin de semana, disfruten mucho, cuídense bastante y los dejo con el compañero de ITEC. Hasta luego, chicos. Eso es todo por ahora. Chao, chao.